Estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Me acompañan de pie en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Lo estaré leyendo en la nueva traducción viviente. Lucas 10, 38 al 42. Va a estar proyectado también en pantalla. Dice la palabra del Señor. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Voy a estar reflexionando en esta mañana bajo el tema: solo una cosa importa. Dale check. Dale check. Permítame orar. Padre, te adoramos, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra cercana a nuestra vida, por tener la libertad de predicarla, de atesorarla y de practicarla, de que ella nos dé vida, de que ella nos instruya, Señor, y sobre todo que ella nos acerque a ti, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Bendice nuestra vida y bendice la vida de todo el oyente y de todo aquel que nos ve, Señor, a través de las redes en este tiempo, Señor. Bendice y guarda su hogar, su casa y todo lo que puedan hacer, a la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Fíjense que el ser humano acostumbra a realizar planes. Constantemente está realizando planes en sus vidas. Yo creo que desde que tenemos sentido, ¿verdad? Desde que vamos creciendo, y sobre todo las mujeres, hacemos planes en nuestra vida. Y nosotros utilizamos diferentes tipos de mecanismos, ¿verdad?, para poder hacer las cosas, sobre todo en los asuntos importantes de la vida. Yo recuerdo que desde que yo era niña, así como Camil, yo jugaba a ser secretaria y tenía mi teléfono invisible y tenía mis papelitos donde eran mis archivos y jugaba también a ser maestra. Hoy día soy ambas. Soy secretaria en el ámbito profesional y también soy maestra en el ámbito ministerial. El asunto es que desde niña yo me propuse planes. Yo tenía establecido lo que quería estudiar. Yo me imaginaba a dónde quería ir a trabajar. Yo me imaginaba incluso al hombre que iba a estar a mi lado en los proyectos de vida. Y entonces comencé a establecerme metas y a darle check a cada una de las metas completadas en mi vida. Así que terminé mi cuarto año, tomé la licencia de conducir, obtuve mi propio carro, fui a la universidad, allí estudié y trabajé, hice mi práctica, conseguí un trabajo estable, tuve un carro nuevo y conocí a ese hombre maravilloso que ustedes ven ahí. Y todo eso fue, mira, dándole check a los planes de vida. Pero ¿saben una cosa? Llegó un momento en el que yo había dado check a lo que yo entendía que eran los planes establecidos, ¿verdad?, para mi vida. Y aunque me sentía en un momento de plenitud, ¿usted se ha sentido pleno alguna vez? Usted se sienta y dice: las cosas van bien, las cosas están en orden, las cosas han ido y han marchado según yo había establecido, según mis metas, según mis planes, según mis trazos. Así que yo me siento bien y satisfecha con lo que he logrado hasta el día de hoy. Pero ¿saben una cosa? Aún cuando yo me sentía plena y satisfecha en
lo que la sociedad aparentemente esperaba de Yarelis, Yarelis al momento de acostarse se sentía insatisfecha. Yo lloraba y gemía en las noches. Había algo dentro de mí, una inquietud incesante que no me dejaba incluso dormir en las noches. Y como había una palabra, una semilla sembrada en mi corazón desde mi niñez, porque aunque papi y mami no iban a la iglesia, papi y mami me permitieron estar accesible a la palabra del Señor y me dejaban ir a la iglesia, y venía una señora los sábados a casa y nos daba la escuela bíblica, y aquella palabra fue sembrada en mi corazón de aquella niña que, aunque no sabía lo que le estaban enseñando, no sabía ni reconocía quién era aquel Dios, había algo latente dentro de mí que me permitía inquietarme por ese Dios. Así que, haciendo check en nuestras vidas, haciendo check en mi vida, algo importante se me había pasado. Y era darle la oportunidad de que este Dios que había sembrado esta semilla en mí formara y llenara el vacío que tenía en mi interior. Fíjense que Marta y María eran discípulos de Jesús, amigos íntimos de Jesús, como leímos hace algún momento. Marta y María vivían en Betania y Jesús disfrutaba ir cada vez que pasaba por la zona y hospedarse allí y permanecer en aquella ciudad. Fíjense que Marta y María tenían una relación estrecha con Jesús. Tenían un cuadro de intimidad, de cercanía y de confianza. Pero cuando nosotros vemos la vida de Marta y de María, vemos un contraste de cómo ellas se conducían. Ambas eran discípulos de Jesús, fieles seguidoras de Jesús. Ambas habían creído, ambas se habían convertido en su círculo íntimo, ambas habían honrado a Cristo cuando pocos le honraban, ambas amaban a Jesús y Jesús las amaba a ellas. Pero estas mujeres tenían manera de conducirse de manera diferente en cuanto a la prioridad de vida, en cuanto a los cheques de vida. Marta era activa, inquieta, impulsiva, con fuertes sentimientos y decía lo que sentía. Eso lo acabamos de leer hace un minuto. Y en contraste, María era tranquila, era callada, era contemplativa y tal vez no decía todo lo que sentía de momento. Así que había un contraste entre Marta y de María. Cuando Jesús iba a la casa, Marta le recibía alegre y esa alegría ella lo mostraba preparando todo para agradarle en su estadía. Pero también María se alegraba al ver a Jesús. Pero en contraste de Marta, que se encargaba de hacer algo para agradar a Jesús, María disfrutaba sentarse a los pies del Maestro para escuchar sus palabras. En aquel momento, este hecho de María era un contraste tremendo. Era una revolución, porque ¿saben qué? A las mujeres no se les permitía sentarse a los pies de ningún maestro. A las mujeres no se les permitía ser enseñadas e instruidas por los maestros. Pero la cercanía que tenía María con Jesús era de tanta confianza y de tanta intimidad que ella disfrutaba y prefería estar sentada a los pies de Jesús, siendo instruida por su maestro. Así que esto era algo que estaba prohibido por la sociedad, pero eso no le impedía a María acercarse a Jesús. Ningún rabino se podía atrever
a tener como discípulo incluso a una mujer. Eso no era visto con buenos ojos. Ni un solo rabino aceptaba a una mujer en su escuela. Pero Jesús era un maestro diferente. Es un maestro diferente. Y María aprovechó a plenitud este tiempo de Jesús. Así que olvidó los roles tradicionales que tenía la cultura en el área femenina. Y seguramente ofendió a muchos con el hecho de poder aprovechar el tiempo y sentarse a los pies del maestro. Pero eso no detuvo a María. En cambio, Marta, en medio de su legítima preocupación de agradar al maestro, se llenó de afanes y de tareas. Y se le pasó darle el cheque más importante a su vida. Se le pasó romper con los paradigmas de tener todo lo que podía estar pasando a su alrededor que le impedía descansar de su rol pesado y disfrutar de la compañía de Jesús en su casa y sus enseñanzas. Y es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús tendemos a reaccionar de distintas maneras. Eso va a depender, ¿verdad?, de la manera en cómo nosotros hemos sido instruidos en el pasado. La manera en cómo nosotros vemos a Jesús y cómo nos relacionamos con Él va a depender de nuestro bagaje, pero también va a depender de la manera en que nosotros tengamos y nos abramos a romper los paradigmas de vida. Y es que Jesús disfruta y anhela la plenitud de nuestra cercanía. Disfruta a plenitud que su presencia nos acompañe continuamente y que nosotros podamos dejar de hacer cualquier cosa porque nosotros esperamos y confiamos y deseamos pasar tiempo en su presencia. Nosotros hemos establecido como iglesia un tiempo peculiar. Hemos establecido 21 días de ayuno y oración. Y este tiempo lo hemos establecido intencionalmente para separar un espacio de tiempo, de tareas, de oficio, y que nosotros intencionalmente podamos pasar tiempo a los pies de Jesús. Que nos olvidemos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todos nuestros checks de vida, de toda nuestra rutina, de la cotidianidad, y que nosotros podamos intencionalmente separar tiempo con el Maestro. Usted y yo tenemos el privilegio de que Jesús habite en nuestra casa. ¿Usted sabe que Jesús habita en su casa? Y entonces nos preguntamos cómo nosotros nos comportamos con Jesús en casa. Somos como Marta, afanados, ocupados, preocupados, ansiosos, en ocasiones dudosos, inseguros, o preferimos pasar tiempo en serenidad, en confianza y sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida. Jesús anhela y desea que lo que hacer el diario de la vida y esto que nosotros tenemos que hacer, porque ciertamente tenemos planes, tenemos tareas y responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿verdad? Que tenemos que darle check. Pero por encima de todas las tareas que nosotros podamos hacer en nuestra vida, está primeramente buscar el reino de Dios. Así nos especifica Jesús en Mateo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Seguramente María había tomado esa gran lección y la había aplicado a su vida. Ella estaba poniendo en práctica las enseñanzas de su maestro. Ella estaba buscando primeramente el reino de Dios, y todo lo demás
iba a venir por añadidura. Y tenemos que tener bien en claro que en medio de nuestro actuar como creyentes, en medio de nuestro actuar como discípulos de Jesús, como sus seguidores, en medio de nuestro actuar reconociendo que Jesús es nuestro Maestro, nosotros no podemos confundir el hecho de ser o el hacer. Para Jesús siempre va a ser más importante la persona que lo que hace la persona. Y es que en ocasiones algunos encuentran la identidad en lo que hacen y no en lo que son. Yo seguramente cuando chiquita pensaba que lo que yo estaba destinada a hacer era secretaria o maestra, ¿verdad? En este caso, ministerialmente hablando. Y eso fue lo que se me centró en mi mente. Yo quiero ser secretaria. Yo quiero hacer, ¿verdad?, algo con mi trabajo, con mi labor. Pero cuando yo llegué ahí, al hacer, mi vida se sintió incompleta, irónicamente. Aunque yo completé una de las tareas más importantes de vida. Y es que hay algo muy diferente entre hacer y ser. Cuando nosotros dejamos de hacer, en ocasiones, nuestro ser se afecta. Por ejemplo, si yo perdiera mi trabajo, ¿verdad?, en el momento en que alguno pierda su trabajo en la vida, ese aspecto, esa situación, ese escenario no puede afectar el hecho de que tú sigas siendo. Porque tú dejaste de trabajar, pero no debe de afectar quien tú eres en la vida. Así mismo pasa con las relaciones rotas en nuestra vida. Podemos tener una amistad de por vida y en la vida y en el trayecto esa amistad romperse, pero eso no deja de que tú seas un buen amigo. También pasa con nuestras relaciones de matrimonio, de familia, de trabajo. No importa lo que tú hagas, no debe de afectar lo que tú eres. Lo que tú eres. Mira, si nosotros nos dejamos llevar por quienes están a nuestro alrededor, por ejemplo en nuestro ámbito laboral, cómo se comportan, cómo se conducen, quiénes somos o lo que hacen, nosotros nos veremos afectados de quiénes nosotros somos si nos enfocamos en lo que ellos hacen. Pero como nosotros somos diferentes a lo que ellos hacen, el que ellos hagan o dejen de hacer no va a afectar mi esencia. ¿Usted me entendió? El hecho de que otros pierdan el tiempo o sean mediocres en su trabajo no significa que eso afecte la manera en cómo yo me comporte, sobre todo cuando somos creyentes. Porque debe haber una congruencia entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Parece un camaleón, ¿verdad? Jesús le dijo: yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. El siervo hace, el amigo es. El siervo tiene algo que hacer, tiene una actividad, tiene una productividad, tiene que servir, tiene que cumplir órdenes, tiene que hacer. Pero por el contrario, el amigo está orientado a la intimidad, está orientado a la cercanía, está orientado a la confianza. El amigo es. Y fíjense que esto no nos limita para tener responsabilidades, porque siendo amigos, seguramente también María tenía algo que hacer. Pero ella prefirió priorizar el ser por sobre el hacer. Así que María estaba rompiendo con los paradigmas. Y más allá de ser servidora o esclava, ella estaba siendo amiga de Jesús. Amiga de Jesús. Fíjense que el siervo se traduce en acción y el amigo se traduce en comunión. Dios no nos ama por lo que nosotros hacemos, ¿sabes? Sino por quienes nosotros somos. Y esto lo vemos desde Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense que en esto está el hecho de que tú y yo somos importantes para Dios. En que tú y yo fuimos importantes para Dios desde antes de que fundara incluso el mundo. Desde antes de crearnos, ya Él nos había establecido un plan glorioso y nos había amado desde antes que tú y yo hiciéramos o dejáramos de hacer algo. Desde antes que le desobedeciéramos. Fíjense que el amor de Jesús para con nosotros no cambia por el hecho de que nosotros hagamos o dejemos de hacer algo bueno o algo malo, ¿sabes? Dios no te ama por lo que tú haces, sino por quien tú eres para Él. Y eso tenemos que llevarnos siempre latente en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Dios me ama por sobre mí mismo, por sobre lo que yo pueda hacer o por lo que no pueda hacer, por lo que obedezca o por lo que desobedezca. Dios permanece y sigue amándome. Tú eres su hijo. Dios anhela que nosotros seamos sus hijos, sus cercanos, sus amigos, que permanezcamos y que pertenezcamos a su círculo de íntimos. Y yo no sé si usted anhela lo mismo que yo, pero yo anhelo permanecer en su círculo de íntimos. Permanecer en su círculo de íntimos, en su cercanía. Alabado Dios. Y es que tú y yo no podemos hacer nada para cambiar lo que significa, lo que nosotros significamos para Dios. Eso significa que no importa lo que yo haga, Dios me ama. No importa lo que yo haga, Dios sigue amándome. Pero, por cuanto yo amo a Dios y Él me ama a mí, debe haber una congruencia entre lo que yo hago y lo que yo soy. ¿Usted entendió? Aunque siempre va a ser más importante lo que tú eres, en el creyente y en la vida del cristiano, debe de haber una congruencia en lo que tú eres y en lo que tú haces. Ahora bien, el hecho de que tú hagas o no hagas, no marca o no te limita en lo que tú eres. Por eso es importante mantenerse siendo efectivo en contraste de solamente mantenerse activo. Marta estaba muy activa en medio de su servicio, pero también estaba muy afanada, abrumada, preocupada, y se le olvidó la efectividad de lo que hacía. ¿Para qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Para quién lo hacía? A ella se le olvidó lo imprescindible, lo importante, y se le olvidó que lo que ella hacía dependía de quién ella era y sobre todo para quién lo hacía. Nosotros no podemos hacer nada sin saber quiénes nosotros somos y para quién somos. Vuelvo y lo repito, nosotros no podemos hacer nada podemos hacer. Su palabra dice que lejos de Él, que separado de Él, nada nosotros podemos hacer o lograr. Nada podemos hacer. Pero si ciertamente nosotros estamos conscientes de que estamos en Él, de que Él es quien nos da la fuerza, de que Él es quien nos mueve, de que Él es quien nos dirige, siempre vamos a hacer lo correcto. Vamos a tener efectividad en lo que nosotros hacemos. Fíjate, estaba leyendo un libro que es el libro No Confundas. Y este libro, el autor, que se llama José Luis Navajo, uno de mis favoritos, dice: no persigas asombrar, sino transformar. A veces queremos asombrar incluso a Dios con lo que nosotros hacemos. O queremos asombrar a quienes nos rodean o quienes nos miran. Pero el hecho de que ellos estén asombrados por lo que nosotros hacemos
no significa que nosotros seamos efectivos y ellos sean transformados. Así que para esto, para que lo que nosotros hagamos tenga vigencia y efectividad en otros, nosotros necesitamos sentarnos a los pies del Maestro. Necesitamos permanecer allí. Necesitamos dejar de preocuparnos. Necesitamos dejar de desalentarnos. Necesitamos dejar de desesperarnos. Necesitamos permanecer escuchando la instrucción del Maestro. Este autor dice: no es mi asunto pensar en mí. Mi asunto es pensar en Dios. Y el asunto de Dios es pensar en mí. Que nosotros intencionalmente ocupemos el espacio, el tiempo y el esfuerzo de permanecer sentados a sus pies. De elegir lo más importante de toda nuestra vida. Porque ciertamente cuando nosotros hacemos el check más importante de nuestra vida, nosotros hallamos el descanso que necesitamos. Así que la actividad más importante que nosotros podamos hacer como ser humano o como creyente de nuestro Salvador es la actividad de la intimidad. De la intimidad, de la cercanía. ¿Y sabes lo que eso significa? Que mientras más cerca estemos de Él va a afinar todas las tareas de nuestra vida. De nuestra vida personal, de nuestra vida de familia, de nuestra vida de trabajo, de nuestra vida de ministerio, de toda nuestra vida. Nuestra vida relacional. Porque va afinando todo lo que está a nuestro alrededor. Pero usted y yo tenemos que aprender a elegir, a hacer el check más importante de nuestra vida diaria, que es habitar en su presencia. Que es permanecer a sus pies. Que es derramar nuestra vida entera sabiendo que su compañía es permanente desde hoy y hasta la eternidad. Porque yo espero y anhelo habitar en su eternidad. Pero usted y yo tenemos que hacer una simple cosa, y es elegir, separar y tener como prioridad el intimar con tu Dios. El intimar con Él. ¿Qué tal si te pones de pie? Dije que iba a hacer church sin el del boy. ¿No lo ven? No. Hay un cántico ayudito que compartió Michael. Solo una cosa es importante en la vida. Tenemos responsabilidades, tenemos deberes, tenemos que sufrir la consecuencia de Adán haber comido el fruto de el Edén. Y es que tenemos que, mira, por el sudor de nuestra frente, conseguir nuestro sustento. Pero por encima de eso, Dios está. Por encima de todo, Dios está. Para que nosotros podamos transcurrir en la vida con descanso y con deleite, porque Él anhela que nosotros nos deleitemos en Él, que tengamos una vida plena, en plenitud. Nosotros tenemos que priorizar nuestra vida y darle check a lo más importante que es Él. Permanecer a sus pies. Permanecer a sus pies. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Te adoramos, oh Dios. ¿Qué podría importarme más? Su mirada, mi atención, un instante en su presencia me bastó. Prefiero estar a sus pies, cambiará mi identidad. Yo quiero permanecer, escuchándole hablar.
donde pueda habitar. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Donde pueda habitar. Escuchar al maestro hablar, ¿qué podría importarme más? Su mirada, mi atención, un instante en su presencia me bastó. Prefiero estar a sus pies, cambiará mi identidad. Yo quiero permanecer, escuchándole hablar. Yo me quiero distraer, es mi momento junto a él. Yo haré de mi hogar, donde pueda habitar. Donde pueda habitar. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Adoramos. Fíjense que esta María es aquella María que también derramó el perfume a los pies de Jesús. Derramó su adoración. Derramó su vida entera. Siendo su amiga, su íntima, no dejó de reconocer quién era el maestro para su vida. Que la afinidad que nosotros tengamos con Cristo, que los años que llevemos en el Evangelio, que lo que hayamos vivido con Él, no se nos olvide quién representa Él para nuestra vida. Él sigue siendo nuestro maestro. Él sigue siendo la fuente de donde nosotros obtenemos todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Él sigue siendo la fuente. Padre, te adoramos, Señor. Te suplicamos, oh Dios, que sigas acudiendo a nuestro encuentro, Dios del cielo, una y otra vez, Señor. Una y otra vez. Que nosotros como tus amigos, como tus hijos, Señor, podamos estar conscientes de que somos tuyos, Señor. Y que no importa lo que nosotros hagamos, oh Dios, las responsabilidades que tengamos, las puertas o las bendiciones que tú abras para que nosotros podamos hacer algo por ti, por tu reino, Señor, que nada, Dios del cielo, estorbe la relación que tenemos tú y yo. La relación que tenemos contigo, oh Señor Jesús. Que podamos elegir, Señor, por sobre todas las cosas, oh Dios, el permanecer contigo, Señor. El dar un stop a todo en nuestra vida, Dios del cielo, y separar, oh Padre eterno, el tiempo necesario, Señor, para habitar en tu presencia, Señor. Porque el solo hecho de permanecer contigo, Dios del cielo, reinicia nuestra vida. Padre, tú eres quien nos da las estrategias, tú eres quien nos da la alianza, tú eres el que abre el camino, Dios del cielo, tú eres, Señor, quien nos instruye, tú eres, oh Dios del cielo, quien nos levanta, tú eres, Señor Jesús, quien nos sana, quien nos restaura, tú eres, Señor, quien nos liberta, tú eres, oh Dios, quien hace todo para nuestra vida, Dios, tú lo eres todo, Señor. Padre, que las preocupaciones y que nuestros deberes o que los planes de vida o los proyectos que tengamos, Padre, no nos abrumen, no nos desenfoquen, Señor, nuestra mirada de ti, que podamos hacer detento, Dios del cielo, y reconocer, Señor Jesús, que tú eres lo más importante para nuestra vida, que tú eres lo más importante, que no haya distracción alguna, oh Dios del cielo, que no haya distracción, Señor. Que mantengamos nuestra mirada enfocada en ti, Señor, porque los tiempos se apremian, oh Dios del cielo. Porque los tiempos, Padre eterno, son cada día más difíciles, oh Dios del cielo. Y lo que nos anuncian, oh Padre eterno, es que tu venida, Padre, está más cerca. De que tu regreso, Señor, está más cerca. Oh Padre eterno, y cuando eso está sucediendo a nuestro alrededor, eso significa que las circunstancias se van a apretar.
va a poner la cosa más difícil, oh Dios del cielo, pero nosotros, Padre, tenemos la alternativa de vida, la alternativa de seguir conduciendo para eterno, pero depositados y sentados en tus pies, Señor. Sentados ante ti, oh Dios del cielo. Sentados ante ti, Señor, que nosotros sigamos nutriéndonos de ti, oh Dios. Que sigamos nutriéndonos de ti, Padre eterno. Yo no sé, Padre eterno, lo que tú le estabas enseñando a María en ese momento, Dios del cielo. Seguramente ya María lo había escuchado, Padre, pero ella no se cansaba de escuchar tus palabras, oh Dios del cielo. De escuchar tus palabras que daba vida a su vida, oh Dios del cielo, que le daba, Señor, el nutriente necesario para permanecer sentada allí, nutriéndose de ti, Señor. Padre eterno, que constantemente, Señor Jesús, Jesús, tengamos presente el hecho de que tú eres lo más importante de nuestra vida. Que tú eres el plan más extraordinario que nosotros podamos hacer, Señor. Que tú eres, Padre eterno, el proyecto de vida más glorioso que nosotros podamos tener en medio de esto, Señor. En medio de este transitar, Dios del cielo. Y que podamos saber, Señor, y entender que tú eres todo para nosotros. Que tú lo eres todo. Te damos gracias, Señor. Con nuestra vida entera te damos gracias, no solamente de palabras, no solamente con lo que hacemos, Padre eterno, sino que rendimos nuestra vida entera ante ti, Señor, sabiendo, Padre eterno, y que de ti provienen todas las cosas, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú no tienes un Dios, que tú no eres un Dios limitado, Padre eterno, sino que tú te extiendes, Señor, por todo el universo, por toda la creación, oh Padre eterno. Y un Dios tan grande, Señor, y tan sublime, tiene el tiempo, tiene el espacio, tiene la prioridad de acudir ante su creación y de sentarnos, Señor, ante ti, oh Padre eterno, para ser instruidos directamente desde la fuente, esa fuente que nos brinda vida, que nos da vitalidad y que nos sacia con cada encuentro. Tú eres quien nos llena, Señor. Tú eres quien nos sacia. Tú eres quien nos comprende. Tú eres, Señor, el que trae propósito en la vida de toda persona. Te lo damos a ti, oh Dios del cielo, la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.